Tierra con Julio Peñalosa Bretel. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a otra emisión de Cable a Tierra. En esta oportunidad vamos a conversar con Rocío Molina, quien fue concejal municipal de la ciudad de Cochabamba y que se ha dedicado también a la comunicación política, pero antes fue una periodista renombrada, prestigiosa en su ciudad. Y vamos a hablar de la política en Cochabamba, en Bolivia, sus proyecciones, sus intereses, cómo analiza este momento electoral y cuáles son sus proyecciones en la vida pública boliviana para el próximo año. Conversamos esta noche con Rocío Molina, aquí en Cable a Tierra. Bienvenidas y bienvenidos. Ahora sí doy la bienvenida a Rocío Molina, exconcejal de la alcaldía del gobierno municipal de Cochabamba, pero antes mujer de televisión, de medios de comunicación, comunicadora, periodista y con un apellido materno famoso, ¿sí o no? Que sí, no se usa mucho. Rocío, bienvenida. Muchísimas gracias, Julio. Qué alegría y qué privilegio estar en tu programa luego de la calidad de entrevistados que has tenido. De verdad, me siento muy agradecida por tu invitación. Bien, a ver, Rocío, ¿qué pasó? ¿Por qué no fuiste candidata a alcaldesa por Cochabamba el 2021? ¿Qué sucedió? Todos creíamos que te habías cargado un corrupto, mochilas y todo. Así es. Se fue preso, acabaste con la carrera política de él porque hizo una gestión desastrosa. Y no solamente de él, sino de demócratas, porque esa fue toda su estructura que cayó. Claro, demócratas de Rubén Costas. ¿Qué pasó para que no llegaras a ser candidata a alcaldesa? Todos estábamos más o menos esperando que eras la pieza segura. Se caía de obvio que eras la candidata. No solo todos, yo también tenía la gran ilusión porque además que durante esos 6 años de concejalía me preparé para ello. Me preparé en un programa para Cochabamba, me preparé en el sentido de armar un equipo. Viene el golpe del Estado y antes de ello Evo Morales, líder del movimiento al socialismo, decide en una reunión del CONALCAM a puerta cerrada que yo tenía que ser candidata a senadora. En ese momento yo estaba sesionando en el Consejo Municipal. O sea, en ese momento tenías el dedazo del jefe. Exactamente. Y estaba sesionando en el Consejo Municipal, al lado mío estaba Selima Torrico, que también era concejal, y me dan la noticia. Me dice, han decidido que tú vas a ser candidata a primera senadora por Cochabamba. Yo, ¿qué? O sea, yo quiero ser candidata a alcaldesa. Yo quiero ser parte de la historia de esta ciudad. Para eso me he preparado como concejal. Y me puse a llorar. Me puse a llorar de indignación porque habían decidido mi destino. ¿Te das cuenta? Pero te habían corrido hacia otro sitio para que ese sitio, el que tú querías, lo ocupara otro. O porque me necesitaban como imagen para vender en ese momento la oferta electoral del 2019, ¿no? Que yo creo que fue más pensado hacia eso, como un marketing. Esta es la luchadora de la corrupción o contra la corrupción y ahora la tenemos de primera senadora. Asumí disciplinadamente como lo hacíamos en el movimiento al socialismo, limpiándome las lágrimas y bueno, y los sueños también. Y bueno, vino lo que tenía que venir. Como primera senadora fui también absolutamente perseguida en esa época. Ya creo que ya está de más el victimizarte y el volver a hacer, creo que ya hemos hecho, digamos, esa catarsis. Pero eso es lo que pasó. Luego volvimos con la candidatura de Luis Arce. Apoyamos obviamente la campaña y ahí Evo Morales anuncia que va a ser primer senador por Cochabamba. Un cachito, digamos, no que querías que sea candidata a primera senadora por Cochabamba y ahora me lo quitas. Tuvimos una conversación a la vuelta de Evo Morales de Argentina y él me dijo, no, ahora vas a ser candidata a la alcaldía. Yo, pero, o sea, ya. Entonces, ahora ya no, candidata a primera senadora y candidata a la alcaldía. Entonces ya me sentía como bien utilizada. Pasa este episodio, o sea, mucho manoseo, digamos. Mucho manoseo, no, escúchame. Pasa este episodio, gana Luis Arce y yo digo, bueno, ha llegado mi momento. No era el mejor momento, habían habilitado a Manfred Reyes Villa,
Y la mitad de la ciudad ya estaba convencida, ilusionada, lo reciben apoteósicamente al conocido bigotón o bombón. Y dices, bueno, va a ser complicado para el MAS, ¿no? Generalmente cuando las fuerzas, además, si vemos a través de la historia, se desequilibran siempre. Cuando tú eres oficialismo, generalmente en lo local la gente elige a un opositor al gobierno. Es un fenómeno bien interesante, ¿no? Como que un equilibrio también para que no haya, el poder no esté distribuido solamente de manera hegemónica hacia lo nacional. A pesar de ello dijimos, bueno, vamos a hacer una bancada que sea importante y que defienda la ciudad, ¿no? Y estaba dispuesta a ni siquiera ganar, pero ir a las elecciones. Y de repente, en un ampliado del CONALCAM, nos convocan y aparecen 7 candidatos a la alcaldía. Entre ellos Nelson Cox y otros compañeros. Y yo digo, un momento, digamos, ¿no? Un momento, o sea... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y nos ponen al frente. Y todos los compañeros empiezan a generar un debate de quién debía ser. Entonces yo digo, ¿qué pasa? ¿No? De inmediato, entonces ahí estaba Evo Morales y digo, un ratito, yo no he venido a pelear, o sea, ustedes vean quién es la mejor persona. Y Evo Morales por teléfono me dice, negocia a ver con quién puedes ir como concejal. Pero Nelson Cox es mi candidato. Chan, chan, chan. Dije, muchas gracias, un gusto, adiós. Ton, ¿no? Y ahí acabó. Y ahí acabó. Ahí acabó la historia de la posibilidad de yo ser candidata justamente por el dedazo. ¿Con qué porcentaje terminó Nelson Cox como candidato del MAS y PSP para la alcaldía de Cochabamba? Un porcentaje paupérrimo, ¿no? No superó el 20%. Tuvo ¿Y cuánto 3 tenía concejales. Reyes Villa? Reyes Villa ha logrado prácticamente 7 concejales. 7 concejales. O sea que lo duplicó en votación más o menos. Exactamente, ¿no? Y los 2 tercios. O sea, la realidad demostró que el dedazo en este caso, como en varios otros, fue un acto fallido. Se equivocó Evo Morales. Tú habías hecho los méritos, habías acumulado además todo un capital político, un reconocimiento de la ciudadanía, una credibilidad luchando contra la corrupción. Yo creo que es el caso de éxito contra la corrupción más objetivo que podemos encontrar en la historia reciente de la democracia boliviana. Y no valieron para nada esos méritos. Bueno, ahora lo agradezco. Ahora lo agradezco porque quizás hubiera sido una carrera algo frustrada. Prácticamente estaba cantado que Manfred Reyes Villa volvía y retomaba, digamos, ese su feudo tan recordado y añorado, sobre todo por la clase conservadora cochabambina. Entonces, creo que ha sido una lección a mi ego, una lección de humildad también, pero tristemente un desencanto por parte de mía y de mucha gente que era parte de mi equipo de decir, ¿qué pasó? Ahí rompiste con Evo. No rompí. ¿Te distanciaste? Para decirlo diplomáticamente. Absolutamente no volví a hablar nunca más con él, ni quiero volver a hablar con él. Pero sí fui disciplinada, en el sentido de no salir públicamente, Acataste. no perjudicar al candidato de ese momento y más bien continuar aportando, digamos, al proyecto desde donde me convocaran y desde donde me valoraran. ¿Qué pasó con Cochabamba a partir del momento en que Reyes Villa asume la alcaldía? ¿Cómo evalúas lo que ha venido pasando con Cochabamba en estos 5 años? Mucha gente habla muy bien de su gestión. Alguna otra gente lo cuestiona por la gestión de la basura, por ejemplo, pero a pesar de la cantidad de juicios que tenía, que no sé cómo fue habilitado como candidato, algo ha tenido que pasar ahí, no sabemos exactamente qué valoración haces y cómo está Cochabamba a partir de la gestión de Reyes Villa, que ahora quiere ser presidente. Bueno, creo que Reyes Villa le ha devuelto a Cochabamba esa hegemonía, ¿no? Esa hegemonía que a veces necesitas para poder avanzar, para hacer obras y para planificar la ciudad. Cochabamba está preciosa. Bueno, yo sí, objetivamente es como alabar a un hijo, digamos, ¿no? O sea, yo nunca podría decir que Cochabamba es fea, ¿no es cierto? Está muy bonita. Hay gente que me dice, muy cuidada. Sí. Hay gente que me dice, es un buen jardinero.
¿no? Porque los jardines son preciosos. Hay otra gente que es mucho más pesimista y que dice, no, solamente es apariencia y ha faltado planificación. En los hechos, creo que me voy por la segunda vía. Sí, Cochabamba está muy bonita, tienes hermosas ciclovías, que es uno de los sueños, y creo que no basta solamente que esté la ciclovía junto a la jardinera, sino que haya un plan estructurante de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que le ha faltado a Cochabamba? Planificación. Mayor planificación, no solamente en lo que se refiere a lo vial, que a veces pensamos que es eso, o a cómo vas a construir las ciudades o cómo va a crecer la ciudad, sino también cómo se va a integrar la ciudad con el desarrollo económico, el desarrollo social, comunitario, cooperativo. Es decir, falta una visión de Cochabamba, y por eso es que la mayoría de la gente dice, sí, muy linda Cochabamba, pero para ir de vacación, porque no hay trabajo en Cochabamba. Entonces, hay mucho por construir todavía. No desmedro absolutamente todo el trabajo de Reyes Villa, porque creo que hacía falta el tener una mayoría que se ocupe de poner bonita la ciudad. Que permitiera hacer gestión. Bueno, la zona norte de la ciudad es muy linda, pero ¿qué ha pasado con la zona sur, que siempre es la asignatura pendiente, que tiene problemas de servicios básicos y una cantidad de cosas? Se ha avanzado también, ¿no? Hay que ser también realista. Manfred Reyes Villa ha avanzado llevando agua de Misicuni, que esa ha sido una asignatura que dejamos pendiente con la gestión del Cholango, ¿no? Construimos Misicuni gracias a la gestión de Evo Morales, pero no hicimos los ductos para llevar el agua a las zonas que realmente... Sin conexiones, ¿de qué sirve? Exacto, entonces es una bonita laguna, pero no hubo, y ese problema lo enfrentamos cuando yo era concejal. Entonces se trató de forzar en la gestión de leyes, que también era muy marketinera, ¿no? Que se ponga agua potable y alcantarillado a la zona sur. Entiendo de que fruto justamente de esos 6 años también de aprobar una serie de ordenanzas y de leyes que permitan luego que Manfred Reyes Villa pueda invertir. O sea, es absurdo pensar que una gestión no es exitosa si no ha habido un preámbulo anterior que planifique y que genere las bases, ¿no es cierto?, para poder llevar el agua potable y el alcantarillado a la zona sur. Alcantarillado es una asignatura pendiente. Hay zonas, Julio, en Cochabamba, que tienen agua potable pero no tienen alcantarillado. Entonces, ese es uno de los grandes problemas estructurales. La paradoja cochabambina de hoy. Exacto, y entonces la mayoría de los alcaldes no invierten en ello porque no se ve. Es preferible meterle una linda jardinera. No genera votos. No genera votos, ¿no? Es lo antivoto incluso, porque tienes meses a veces calles cerradas. Tienes que incomodar a la gente. Exactamente. Pero creo que ese es el verdadero fin que tiene una autoridad y la verdadera gestión que se tiene que hacer. Para quienes no saben o no lo recuerdan, ¿qué pasó con Leyes cuando era alcalde y tú le hiciste la vida a cuadros? No le hice la vida a cuadros. No le hice la vida. Claro. No. No, más allá de la broma. Lo sacaste de la carrera política porque tenías con qué. Cuéntale a la gente que no se acuerda o no sabe. No, yo quiero contarle a la gente que yo no lo saqué de la carrera política. Él se sacó solo porque asumió una posición de prácticamente robarnos de manera sinvergüenza a la ciudad, de hacer grosera. De la alcaldía, hacer de la alcaldía se podría decir un consorcio de negocios, ¿no es cierto? Y obviamente mi vocación de periodista, y una vez el periodista de La Razón, un periodista, me acuerdo Pablo, no me acuerdo su apellido, él puso un titular cuando yo hice la denuncia: solo una periodista podía haber destapado el caso más bullado de corrupción. Y es que como periodista yo fui muy sistemática y me creí realmente el tema de la fiscalización. Entonces tenía carpetas... Te lo tomaste muy en serio. Sí. Y tenía carpetas de temas. Entonces yo iba pidiendo informes, iba haciendo seguimiento, y bueno, el tema de las mochilas empezó a prosperar. Yo tenía como 15 temas de fiscalización, porque
como te digo, era un consorcio donde se sacaba coimas desde el asfalto, el desayuno escolar, las mochilas, el tema de todo lo que es agua potable y alcantarillado en la compra de tubos. O sea, todo eran negocios. Intermediación. Así es. Y coimas. Exacto, ¿no? Y ni qué decir en el tema de la construcción. Pero la corrupción no te deja facturas. Y generalmente quien es excepcionado, que muchas veces sucede, en este caso los dueños de locales, los constructores, quienes se adjudican obras, no te van a vender, porque también son parte de ese sistema, ¿no es cierto? Entonces era muy difícil encontrar. Las mochilas fue un hecho muy interesante donde tuve acceso a informantes. Obviamente, gracias a mi habilidad periodística, esos informantes me contaron y me dieron la punta del ovillo, que era justamente la compra de las mochilas chinas. Y me dicen, está en camino las mochilas desde China. ¿Qué cantidad de mochilas eran? Eran alrededor de 47,000 mochilas, ¿no? En China el precio era $0.11 y no las estaba vendiendo dólares en ese momento, ¿no? A 6.96 y al municipio se le estaba vendiendo casi en 300 bolivianos cada mochila. Entonces era muchísimo dinero, ¿no? Era muchísimo dinero y mucha gente $45, de 0.11 a 45. Exacto. ¿No? Entonces era realmente, y comencé a hacer la ruta y a tener los contactos como para saber cuál había sido el precio, quiénes habían sido los intermediarios. Había gente muy ligada a los demócratas en Santa Cruz que había incluso prestado dinero como una inversión, como un negocio, para pagar las mochilas, porque el municipio te va a pagar después de 30 días, ¿no es cierto? Entonces, son, se puede decir, operaciones en las que participa muchísima gente, ¿no? Hubo gente inocente de la propia alcaldía que después vino y me dijo, Rocío, a mí me obligaron a firmar, porque las mochilas ni siquiera entraron a almacenes, ¿no? O sea, no hubo una recepción. No, todo era irregular. No hubo conducto regular. No, era así realmente escandaloso. Cuanto más hurgabas... O sea, ni las pequeñas formas repararon. Ni las pequeñas formas. Eran muy torpes y muy dejaron confiables. hilachas por todas partes. Muy indicios confiables. Y pruebas. Exactamente. Entonces se desató el escándalo. Obviamente la primera reacción y la más equivocada del político, en este caso de José María Leyes, fue el agredirme, el desafiarme, el decir, yo la desafío a que presente ante la fiscalía. Yo ni lo pensaba hacer. Bueno, digamos, ¿no? Un memorial, aquí está fiscalía. Se complica más la vida, la gente empieza a perseguirme, que la mala. En la calle, Julio, en ese momento... No, horrible. Porque caminaba y habían señoras así mayores que me decían, hijita, que Dios te perdone por todo el daño que estás haciendo. Yo, pero señora, yo no soy la mala, digamos, ¿no? Pero ese era el nivel, digamos, de hegemonía y además la masista que denunciaba, ¿no? Claro. Que era realmente así como... Si no hubiera sido masista, de repente la denuncia hubiera tenido otro tipo de receptividad y otro tipo de apoyo. El prejuicio político por delante. Exacto, ¿no? Entonces era un filtro muy poderoso que durante varios meses me persiguió. Pero poco a poco la gente empezó a darse cuenta y dice, claro, porque iban saliendo las pruebas. Exacto. Y además iban saliendo otras denuncias. Este periodista, justamente del Deber, que es un grupo poderoso, vino, lo mandaron de Santa Cruz a ver, ya, muéstrame las pruebas. Si realmente tiene la razón, todo. Me dijo, me voy, tranquilo, que le vaya bien, concejal. Entonces, ahí realmente se demostraba que tenía una denuncia muy contundente y que obviamente desencadenó, porque el abogado que me hizo el memorial, que fue un amigo, así, porque yo no contraté abogados ni nada, me dijo, ¿y va a llegar hasta el final? Y yo, ¿cuál es el final? O sea, yo estaba en una batalla política para demostrar que no era tan, perdón por la palabra, virginal la gestión de demócratas, pero nunca me imaginé que lo iban a meter a la cárcel. Entonces se desataron... La fiscalía actuó de oficio. La fiscalía actuó de oficio,
¿no? Yo simplemente era denunciante, la Fiscalía y la Procuraduría también coadyuvó al proceso. Bueno. Entonces, todos los mecanismos de fiscalización del Estado pusieron ojos. Todos los reflectores sobre la cabeza de José María Leyes. Exactamente, ¿no? El hombre chapuceó, trató de salvarla, salió una vez de la cárcel luego del golpe, sí, pero ya el desprestigio era muy grande, ¿no? Y era un hombre mitómano. O sea, permanentemente mentía y creía en su cabeza que él, porque tenía un carisma, ¿no? Tenía un carisma importante, pero creía en su cabeza que la gente, por su verba, lo iba a siempre valorar, ¿no? Y llegó un momento en el que ya la gente no lo quería, sus propios aliados lo consideraban un estorbo, entonces volvió a la cárcel y lamentablemente se dio a la fuga. En este episodio, sí, Julio, quisiera hacer la reflexión de que la justicia no actuó como debería. O sea, yo le digo, hace 4 o 5 meses recién recibió su sentencia. Eso no está bien. Eso recién. Sí. Ahora, hace 5 meses, este año 2025. Exacto. O sea, creo que eso... Y el señor Leyes escapó. El señor Leyes escapó. ¿Por qué? Porque está en Estados Unidos, que sepamos. No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Pero creo que no está bien ese proceder. ¿Y ¿no? cómo es que lo detienen, lo liberan y después lo vuelven a detener, lo vuelven a liberar? ¿Así es? ¿Así funciona? Así es. Y ahí se escapa. ¿Y cuál es el argumento para que haya sido liberado por segunda vez? No tenemos la menor idea. O sea, es el criterio de los jueces, el criterio. No sabemos, ¿no? Pero lo lamentable es eso, que una persona permanezca tanto tiempo en la cárcel sin tener una sentencia. Eso, aunque a él haya sido culpable, haya sido el corrupto, el peor hombre del mundo, nadie se lo merece. No, las detenciones preventivas han hacinado los recintos penitenciarios de Bolivia. Es un desastre. Y han judicializado la política, sí, ¿no? Entonces, es importante que yo lo manifieste. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, no estoy de acuerdo porque te hace ¿Tú crees que él debió defenderse en libertad? Él debió defenderse en libertad. ¿Por qué no? Sí. ¿No es cierto? Y recibir una condena. Como y no al revés, primero lo metes preso y después se tiene que escapar porque, claro, el proceso va avanzando y lo va poniendo contra la pared porque las pruebas son irrefutables. Claro, y la justicia permite, además de parte de él, permanentes chicanerías, ¿no? Tenía más de 200, creo, ¿cómo se llaman? Cuando pones diferentes objeciones judiciales para que el caso se vaya resolviendo. Incidentes, ¿no? Incidentes, eso. Incidentó como 200 veces, es decir, ponerle nudos, y el irlos desenmarañando obviamente conlleva de que tu juicio lleve 3, 4 o 5 años. Y eso definitivamente no está bien ni para una autoridad electa ni para un ciudadano de la calle. Con ese caso dejaste definitivamente el periodismo y saltaste a la política. Hoy eres política antes que periodista. Lo de periodista te sirve como instrumento, como herramienta de comunicación para conectarte con la gente, porque ese recorrido te ayuda un montón, pero ahora estás haciendo política esencialmente. ¿Sí? Me parece bien cruel que nos digan eso los periodistas. No, yo te estoy preguntando. Claro, porque me dicen, ay, Rocío, una vuelta al periodismo es imposible, ¿no? O sea, tú has dado el salto sin retorno. A los periodistas nos condenan a ello. ¿Y qué pasa con los ingenieros, con los abogados, que vuelven nuevamente a litigar o vuelven a construir puentes y casas? Entonces, creo que no está bien. Creo que no está bien y es más honesto de parte de un periodista el decir, sí, yo soy una persona de izquierda, creo en la socialdemocracia, hablarle sinceramente a la gente y de frente y decirles... Transparentar tu posición. Exacto, totalmente. Y a partir de mi mirada, yo te voy a ser una cronista de lo que está sucediendo. ¿No es cierto? Y ser honesta y no los periodistas que conocemos que son absolutamente conservadores y que no. Entre comillas, neutrales. Higienizados, digamos, ¿no? O sea, totalmente así en alcohol. Yo no, ni derecha, ni izquierda, ni... Exacto. Y se mantienen en formol, sí. Pero no, yo creo que la gente merece que seamos más honestos. Entonces, sí me considero una eterna periodista porque voy a ser una cronista siempre de lo que le sucede a mi gente, a mi ciudad, a mi país, porque es parte de mi amor, pero ahora me siento más comprometida con la política. Creo que a través de la política se puede hacer realidad los sueños de un pueblo. Bien.
¿no? Entonces, soy una idealista acabada y mi hijo un día me dijo, mami, tú... ¿Hijo mayor? Mi hijo mayor, ya viejo. Ya viejo. Me dijo, mamá, tú has puesto todo por la causa y la causa te ha traicionado. Y lo que yo le dije es, no, hijito, la causa no me ha traicionado. Me han traicionado las personas que no han creído en la causa. Las personas que traicionaron la causa. Exacto. Vamos a hablar de ese tema, de la crisis del MAS, de lo que pasó con el gobierno de Arce. Vamos a hacer una pausa y entramos en esa nueva etapa y en qué nos espera, qué nos tienes preparado y con qué nos vas a sorprender. Vamos a la pausa. Continúo conversando con Rocío Molina, quien ha sido concejal en el gobierno municipal de Cochabamba, pero ahora está, después de un largo paso, una larga experiencia por el periodismo, está en la política y ha ocupado una serie de responsabilidades en el gobierno de Luis Arce, desde la comunicación política, desde la comunicación institucional, y han venido pasando cosas. Tú sabes que escribí un libro que se llama Hasta aquí llegamos, Evo, en el que yo demuestro que Evo saboteó el gobierno de Arce. En ese libro yo no digo si el gobierno de Arce fue bueno, malo o regular. Digo objetivamente que fue una verdadera traba. ¿Qué has vivido tú por dentro y qué has podido percibir y sentir? ¿Cómo es que esto prácticamente se ha autodestruido? Porque en gran medida el instrumento político, y no estoy hablando específicamente solo del MAS, el instrumento político para la soberanía de los pueblos está ya fragmentado. Y esta fragmentación ha dado lugar a una prácticamente autodestrucción. Bueno, para hablar de ese tema, Julio, que es tan complicado y tiene tantas aristas y las muestras tú en tu libro, debemos remontarnos también al golpe de Estado y las razones del golpe de Estado rápidamente, porque creo que ahí se inició la decadencia o la debacle de un sistema instaurado al interior del movimiento al socialismo, el MAS y PCP, ¿no es cierto?, que había comenzado a dar ya sus primeros estertores desde, obviamente, el 21F, que la gente le dijo no Evo, y Evo no le importó, es más, forzó a la justicia, y ahí se inició también un debacle en lo que se refiere a el prestigio de la justicia. Y ahí comenzó a desbarrancarse el Tribunal Constitucional. Exacto, ¿no es cierto? Entonces ahí como población empezamos a, ¿qué es esto? Entonces el hombre maneja todos los hilos del Estado, ¿no? ¿Quién lo fiscaliza? Y ahora va a hacer lo que le da la gana. ¿Por qué parto de ese punto? Porque creo que los bolivianos y las bolivianas nos han dado una nueva oportunidad. Nos dieron una oportunidad de oro cuando dijeron, bueno, Evo se equivocó, hubieron equivocaciones, el movimiento popular también cometió graves equivocaciones que las vimos desde adentro, convirtiendo muchas veces el sindicato en corporaciones, ¿por qué no decirlo?, de corrupción, ¿no es cierto?, de chantaje en muchos casos. De clientelismo político. De clientelismo horrible, ¿no es cierto? Entonces la gente dijo, no, a estos señores ignorantes que están robando a manos llenas, y el caso de respiradores que han sido absueltos hace un par de días, justamente las personas involucradas en este gran negociado, la gente nos ha dicho, no, los preferimos a ustedes imperfectos, pero con nuevos actores. Queremos que se renueve el MAS como propuesta, porque es una propuesta solidaria, porque es una propuesta del pueblo, porque es inclusiva, ¿no? Porque tuvieron el gobierno de Áñez como la antítesis de lo que nosotros éramos, ¿no? Imposible hacerlo peor, ¿no? Imposible hacerlo peor. Imposible. ¿no? Sí. Imposible hacerlo peor en tan poco tiempo. Sí. Pero llegamos al gobierno con Luis Arce, con esa nueva oportunidad, con esa carta blanca que nos dio la población boliviana, perdón, estoy pensando mucho en Cochabamba. ¿Y qué es lo que hicimos? Como tú dices, bueno, las personas que creemos en este proceso, comenzamos a trabajar desde el tema comunicacional, desde el tema, obviamente, de apoyo a la participación de nuestros diferentes sectores.
Pero lamentablemente, y creo que esto es, justamente veía hace unos días, la gente decía, pero ¿y dónde está el Luis Arce que debería ser una reflexión y decir en qué me equivoqué? Yo decía, ¿en qué se equivocó Luis Arce? Fuera de todos los elementos que tú has planteado en tu libro, que definitivamente ha sido un gobierno quizás el más asediado en la historia, porque ni Evo tuvo una oposición tan terrible. Una presidencia desgraciada, le llamo yo a la presidencia de Arce. Exacto, sí, así como hinchada, ¿no? Sí, totalmente. Exacto. Pero, ¿cuál fue el error de Luis Arce y de todo el equipo? Ser ingenuos. Ser ingenuos en dos sentidos, creo yo. En el primero, esa ingenuidad de creer que el proyecto nacional popular es colectivo y que todos vamos a apuntar al mismo lugar y que en la asamblea todos van a votar por las leyes que son buenas para el pueblo boliviano, ¿no es cierto? Y creer que ese proyecto colectivo lo iba a apoyar incondicionalmente. Y el segundo es no tener la capacidad de darse cuenta que necesitaba en este nuevo contexto, en este proyecto político, el tener que asumir la operación política, el tener que generar nuevos puentes con lo que se llame la derecha, la nueva derecha, la futura derecha, la izquierda, lo que sea. Luis Arce debió haber tenido la capacidad de negociación. ¿No la tuvo? Creo que le faltó. ¿O fue muy limitada? Creo que le faltó. Le faltó en la asamblea, ¿no? Porque no bastaba el lamento de decir no quieren aprobar mis créditos. O sea, no podemos ser ingenuos. Ahí adentro se estaba gestando. Eso era parte de una estrategia política y ahora lo estamos viendo con las candidaturas de la derecha. Pero está clarísimo. Por supuesto. Claro. Entonces, la primera arremetida fue Santa Cruz. Con el pretexto, porque realmente fue un pretexto, el tema del censo, donde ahí te pedían a gritos, como un niño al que no le da su chupete, negocia conmigo, ¿no? Gobernaremos juntos. Entonces, esa oligarquía cruceña necesitaba vínculos, puentes, alianzas para poder avanzar. No digo de que Luis Arce tenga que generar negociaciones, ¿no? O negociar el país a costa de gobernabilidad, pero sí puentes que nos permitan. Y luego la asamblea. Entonces, creo que ese ha sido uno de los grandes problemas. Si hay que pensar en que Luis Arce ha cometido errores, es que ha sido muy idealista, muy ingenuo en el sentido de pensar que todos iban a ir por el mismo camino y que iban a remar el mismo barco. El primero en bajarse del barco, obviamente, fue Evo Morales, que, como bien tú lo relatas, se fijó y se fija todavía objetivos absolutamente personalistas, mezquinos, y no le importa el país. Y lo ha demostrado en estos 5 años. Si algo ha habido una certeza en el pueblo boliviano es que Evo Morales se ha alejado del proyecto colectivo popular y que se ha acercado en el trópico cochabambino y se ha marginado de la política nacional en torno simplemente a su imagen. Y todos alrededor de esa imagen. Y todos alrededor de esa imagen. Ya hace pocos días escuchaba que él decía que tenía un don divino. Ya está rondando. Que Dios lo había enviado y que a veces cree que es cierto. Entonces ya está rondando en el liderazgo carismático del que tanto hablamos. Sí, pero ya enfermizo, ¿no? Ya sí. A un punto en el que definitivamente no sirve de nada, claro, ni su liderazgo ni el carisma. Ya no es un asunto de política, es un asunto de diván de psicoanálisis. Exactamente, y absolutamente marginal. O sea, está fuera ya de la discusión nacional. Tanto así que está apuntando al nulo, ¿no? Está haciendo campaña del voto nulo y creo que esa ya es la decadencia mayor de Evo Morales. Veía en un archivo en TikTok, creo, que Evo Morales y Álvaro García Linera en su momento, en su mejor momento, fustigaban de una manera absolutamente inmisericordia al voto nulo. Se decía en ese entonces, ellos dos lo decían, que el voto nulo era votar por la derecha. Porque hoy día no tendría que ser lo mismo, cuando objetivamente por la ley electoral, voto nulo favorece al ganador o al primero en la tabla de posiciones, porque no entra en el conteo del 100% de los votos, queda fuera. ¿A qué está jugando Evo Morales? ¿Será que Evo Morales no se da cuenta que está jugando según las encuestas,
a Tuto o a Samuel. Definitivamente, y además está jugando simplemente a la fotografía del día siguiente de las elecciones, es decir, miren, yo soy más, yo soy el nulo, y no le importa la democracia. Él cree que va a llegar a un 30. No le importa la democracia. Entonces está jugando al día siguiente, pero no al futuro de Bolivia hasta el 2030. Entonces eso, la historia, poco a poco le va cobrando en pequeñas cuotas, creo, de credibilidad, que ya prácticamente no la tiene, y sobre todo de popularidad. ¿Cómo se lee que gente de Evo Morales esté en las listas de Eduardo del Castillo, que es la lista del MAS y PCP, entre comillas arcista, o en las listas de Andrónico Rodríguez, que sería el movimiento Tercer Sistema, la Alianza Popular, que ahí están los más evistas que han buscado una tabla de salvación? Humberto Claros, que es un dirigente importantísimo en Cochabamba, el Trópico, es candidato, creo, a primer senador. A primer senador, sí, por Cochabamba. Un dirigente muy destacado, sí, muy importante. Tengo la sensación de que van a llegar al Parlamento los que lleguen y van a armar una bancada evista que le permita a Evo seguir haciendo política, y se van a desmarcar de las siglas o de los partidos con los que llegaron a la asamblea. ¿Cómo ves ese nuevo Evo Morales pasado mañana, aunque tú digas que a él le importa la fotografía del día siguiente, pero en realidad creo que quiere tener una bancada que en alguna medida sea la bancada que lo proteja o que le permita una cierta vigencia en la discusión política nacional? Bueno, yo lo que escucho y lo que tú planteas es el plan de Evo Morales. Pero no necesariamente los planes. Exactamente. Si le sale bien. No necesariamente le tiene que salir bien el plan a Evo Morales, ¿no? En el sentido de que veo dirigentes, justamente tú has mencionado a Humberto y otros más, que más allá de tenerle cierta admiración a Evo Morales, tienen pues una visión política que ya está trascendiendo el liderazgo de este personaje. Es decir, el hecho de haberle dicho chao, yo me voy, ¿no? Aunque haya sido pactado, ¿no? Ya te está dando luces de que pueden surgir bancadas, más bien al contrario, de que puedan de alguna manera cercar a Evo Morales y asumir una visión más madura de lo que la Bolivia necesita. O sea, no podemos pensar, y no quiero pensar, de que estas personas que están repartidas, como bien tú lo has dicho, en las diferentes bancadas de izquierda, incluso de derecha, va a llegar un momento de que de manera muy perversa digan, ahora de nuevo vamos a bloquear el país desde la asamblea. O sea, ya no hay condiciones. Ya no hay condiciones, no. Y creo que Bolivia ya no se los va a permitir. O sea, la gente no lo va a permitir, ¿no? Ya estamos cansados, han sido 5 años agotadores de un gobierno asediado, de un gobierno que ha recibido de todos los flancos una arremetida. Palazos de todos los tamaños. Palazos de todos los tamaños, ¿no? Y creo que no lo merecía ni Luis Arce, ni el equipo que lo acompaña, y menos el pueblo boliviano. Porque al final los gobernantes pasan. Pero lo que hemos hecho con Bolivia en estos 5 años no lo vamos a recuperar. La pobreza que se empieza a gestar a raíz justamente de estos cercos perversos, lo va a cobrar la señora que ya no puede ni siquiera vender pastillas en la esquina, ¿no? La gente que cada vez está viviendo mayor marginalidad en las ciudades y por supuesto en el campo. Entonces, creo que si nos decimos que somos parte de un proyecto popular, debemos asumir con responsabilidad en esa asamblea. Lleguemos de Andrónicos, Dorias, que ese tema me parece interesante, como ahora la extrema derecha, que ha comenzado con un discurso absolutamente de derecha extrema, ahora está buscando el medio, haciéndole ojitos, digamos, a todos los desencantados del movimiento popular. Claro, ¿no? Ejemplo, no vamos a tocar los bonos, los vamos a mejorar. Exacto, y Doria Medina lo repite día y noche, por si acaso es la guerra sucia, porque yo no voy a tocar. Cuando iniciaron una campaña de a rajatabla, se acabó, lo más importante es cuidar. Estás diciendo que se están desplazando hacia el centro político porque saben que si no tienen futuro y capacidad para gobernar si es que no lo hacen. Es que el bolsón de votación de la derecha
y de lo conservador se ha agotado. Sí, el techo es muy bajo. Y se está transfiriendo entre, bueno, supuestamente las encuestas, entre 3 candidatos. Doria Medina, Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa. Ya no tienen más, o sea, se transfieren votos, pero, o sea, ves encuestas donde supuestamente el ganador tiene un 20%. Entonces eso definitivamente es preocupante porque quien está ganando en este momento en las encuestas es el voto indeciso. La gente que no sabe qué va a hacer con su voto, porque no cree en estos señores, porque estos señores obviamente son los candidatos de la jubilación y de una transición de Bolivia hacia los nuevos liderazgos. ¿Has percibido que en toda esta campaña que está a punto de terminar, falta muy poquito, se ha perdido del horizonte y de la discusión política la profundización del Estado plurinacional y de lo indígena originario campesino como sujeto político, como base de sustentación de este proceso político? Hay un solo candidato que viene de pueblos indígenas, que es Milán Berna, que acompaña a Eduardo del Castillo. Después no hay más. Y los campesinos, los interculturales, las bartolinas, no están en el escenario del debate. Hay un desencanto, hay una desmotivación, hay una especie de desbande. ¿Qué ha pasado? Que en este momento hay una especie de abatimiento emocional, como diciendo, ya estamos en la lona y tendremos que recomponernos a partir del 18 de agosto cuando tengamos los resultados de la elección. Hay una, ¿qué se puede decir? Yo creo que hay una crisis del estereotipo que se ha creado del indígena originario. La gente dice, bueno, se ponen ponchos y sombreros y roban igual, ¿no? Entonces ya, digamos, cuando nosotros ingresamos, digamos, al Proyecto Nacional Popular, se decía, bueno, son el valor moral, ¿no es cierto? Tienen la moralidad de no robarle al pobre. Pero lamentablemente hemos visto casos. Las dirigencias, ¿no? Las dirigencias, las cúpulas. Exactamente, que han sido quienes definitivamente han generado este rechazo inicialmente desde las ciudades, de decir, no, yo no quiero, ya estoy cansado. Una vez a mí me pasó que me dijeron, mi hija es ingeniera, yo soy de la provincia Muñecas, con todo el sacrificio, pero ahora tengo que pagar avales a los dirigentes para que entre a trabajar. Los famosos avales para las pegas. Entonces hay que ser también autocríticos, la forma perversa en la que los propios dirigentes indígenas han manejado a su gente. Entonces es su gente que dice, no, tal vez mejor el cara no me va a chantajear y no me va a condicionar el que mis hijos además, puedan cara ingresar. roba porque es cara. Claro, además es millonario. Claro. Y ahora en esta elección vemos el desfile de los millonarios, porque los 3 candidatos que supuestamente están arriba es gente de mucho dinero, entonces ¿para qué va a robar? ¿No? Es tan elemental como una vez yo tuve un intercambio con un taxista, estaba subiendo al alto en un taxi y él me dice, es que es millonario, no va a robar, señora. Y le digo, pero es empresario. Y los empresarios, ¿sabe a qué se dedican? A ganar plata. O sea, esa es la lógica. La lógica de acumulación en el empresario es... Exactamente, el ganar su razón de vida. Su razón de vida. Entonces, cuando tú tienes un candidato que dice yo soy empresario, piensa que está garantizando que va a ser un país de empresarios. No, va a ser un país donde los empresarios van a ganar, ¿no es cierto? Entonces, de tener a líderes candidatos que tenían, porque me acuerdo que Evo Morales cuando entró, y este no es una defensa, pero sí el voto identitario de que tenía 700 bolivianos en su cuenta bancaria el momento en el que fue candidato, ahora tenemos candidatos en los que son absolutamente millonarios. 300 millones de dólares grandes para inversiones. Claro. Entonces, ¿cómo una persona que tiene 300 millones de dólares puede imaginarse un recorte que haga que tú, en vez de comer 2 veces al día, lo hagas 1? Esa es una de las preguntas que yo tengo a los candidatos, pero lamentablemente en este momento no estoy en función de periodista. Y la segunda, ¿cómo es posible que nuestros candidatos, porque se ha analizado, como tú dices, la oferta electoral, solamente nos den soluciones a través del préstamo? Unos del FMI. Toda la propuesta está esencialmente concentrada en la coyuntura y no hay una perspectiva mínima, ni siquiera a mediano plazo.
porque la derecha está jugando al marketing político, a la coyuntura. Les voy a resolver el problema de la gasolina, el problema de los carburantes, el problema de la canasta familiar y el problema de los dólares. Y ahí se acabó. Exacto. De ahí no pasa. ¿Y qué país vamos a construir? No, ¿y el país qué? A partir de ahí, ¿qué? Digamos que todo eso se generan las condiciones para que el país entre en estabilidad. Y después, ¿qué modelo vas a construir? ¿Sobre la base de qué modelo? Nosotros pensábamos que ahora en estas elecciones se iba a debatir el modelo económico. Pero como bien tú lo dices, se ha banalizado absolutamente. No hay debate profundo. Y entonces tenemos asesores políticos, me imagino, que le dicen en las orejas de los candidatos, y lo hemos visto muchísimo en el debate vicepresidencial, que lo único que hacen es repetir consignas y leer papeles. Entonces, ese es el nivel de liderazgos a los que estamos llegando a las elecciones del 17 de agosto. Gente que lee papelitos, que, como mi hija me decía, mamá, aquí en los debates solamente no se ve quién es mejor, sino quién es peor, ¿no? ¿Y cómo puedes demostrar quién es peor que yo? Nos estamos igualando para abajo. Eso está clarísimo. Exacto. Y vamos a tener porcentajes bajos y vamos a tener una asamblea completamente fragmentada, la balcanización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que no sé cómo va a generar condiciones de gobernabilidad. Supongo que Tuto y Dorian Medina van a tener que finalmente asociarse y con el respaldo de atrás de Reyes Villa, si es que tiene una votación importante, porque si no, no van a poder gobernar. Yo creo que en el futuro una de las crisis más importantes que se va a dar, además de la económica, es la de representación. ¿Por qué? Porque nuestro país a lo largo de todos estos 20 años ha tenido también pararrayos de representación. Las organizaciones sociales, que si bien se han corrompido, pero han sido pararrayos que puedan llegar al poder. ¿Cuál va a ser el pararrayos? ¿Cuál va a ser la forma en la que un Dorian Medina, un Tuto, van a hablarle a la gente, al pueblo? A la señora que todos los días se levanta a las 4 de la mañana para recibir verdura y vender en el mercado. ¿Cuál va a ser? ¿Cómo van a capitalizar las demandas? Porque no se lo hace en un escritorio, no se lo hace con recetas del Fondo Monetario Internacional, no se lo hace con grandes economistas y asesores extranjeros. Esa es una de las preguntas que creo que la mayoría del pueblo boliviano la tiene, porque si no, las calles van a volver a ser el centro de representación y no así las organizaciones como lo hemos estado manejando en los últimos 20 años. Bien, para cerrar esta conversación, volvamos a Cochabamba, al gran centro, al gran corazón de Bolivia. ¿Qué vas a hacer en Cochabamba? ¿Vas a ser candidata a alcaldesa? No lo sé. Yo lo sé. La verdad, estoy buscando volver a mi centro. Creo que Cochabamba... Estás viviendo en La Paz, ¿no? Resides en La Paz. Estoy viviendo entre Cochabamba y La Paz. Vienes, así es. Porque como muchos cochabambinos hemos encontrado trabajo en La Paz. Y esa es un poco la amargura que yo tengo y que encuentro en la mayoría de las personas con las que converso en Cochabamba, ¿no? La falta de planificación, pero la falta de un norte. O sea, no solamente construir una alcaldía y un liderazgo en torno a una persona, sino construir una Cochabamba en torno a los deseos y necesidades colectivas y a los desafíos de nuestros jóvenes para que no se nos vayan a La Paz, para que no se nos vayan a Santa Cruz, el drama de Bolivia. O para que no se vayan a la Argentina. Exactamente, ¿no? Entonces yo quiero que mis hijos trabajen en Cochabamba y hagan sus familias en Cochabamba. Y vive mi nieto, por cierto. Entonces, estoy volviendo no con la imagen, porque ya he tenido un pésimo ejemplo de cuando tú te crees que eres el Mesías, sino de conformar equipos, conformar un colectivo en el que la gente decida quién debe ir a la alcaldía, pero ser parte de un proyecto que nos permita tener un horizonte a los cochabambinos y no estar migrando, porque definitivamente la Plaza Colón y el Prado se nos hace muy chiquitito, ¿no? O la zona sur se nos hace muy pequeño y no hay oportunidades para nuestros hijos. Bueno, y ahora es el alcantarillado que falta, ¿no? Y el alcantarillado y las obras que no se ven
pero que son necesarias para que ir una a vida Cochabamba mejor. era, pues ya no tenemos agua, no llueve, no llueve. Eso es histórico, ¿no? Histórico. ¿Qué ha pasado con el calentamiento global en ese sentido en Cochabamba? ¿Ahora llueve? ¿Llueve más? Ahora llueve más, te cuento, por el tema de Misicuni también. Claro. O sea, el tener un espejo de agua tan grande, Sí. Claro. físicamente provoca obviamente que haya mayor cantidad de lluvia, pero Misicuni no sirve de nada, como te reitero, si no tenemos los ductos que lleguen a Sacaba, que lleguen a Quillacollo, ¿no? Para riego, agua potable y por supuesto son una alternativa muy importante que en este momento se está generando en energía eléctrica. La electricidad es el futuro de Bolivia y sobre todo de Cochabamba. ¿Y cómo va a ser la relación de Cochabamba, del cercado de la ciudad, con la ruta que va por Sacaba hacia el valle, hacia el subtrópico, hacia el Chapare, que se me antoja complicadísima, no solamente por el paso por el sillar, ¿no? Que se te cae el cerro y te puede enterrar, pero ahora eso se ha convertido verdaderamente en una tierra de nadie o en una republiqueta propiedad de un señor? Cochabamba es un polo de desarrollo muy potente, que más allá de esa zona marginal, acoge a el trópico de Cochabamba, que alguna le preguntaba y decía el Chapare. No, el Chapare solamente es la provincia de Sacaba. Claro. Exactamente. Y que tenemos parques, pero además Cochabamba no puedes tú concebirla solamente como la ciudad, ¿no? Es el eje metropolitano que va desde Sipe hasta Sacaba, y Sacaba comprendiendo también el trópico de Cochabamba, el Valle Alto, que son polos de desarrollo muy importantes que no se han desarrollado porque simplemente se ha pensado en torno, digamos, a la gentrificación de una ciudad y no de un departamento muy rico, con gran potencial, como te digo, en el tema, por ejemplo, la hidroeléctrica Ibirizú, que pronto se va a inaugurar, ojalá, y que va a nutrir con un porcentaje muy importante a todo el sistema interconectado. Lo mismo Misicuni. O sea, Cochabamba sin duda no solamente es el corazón carretero, sino también energético del país. Y esa vocación debemos aprender, obviamente, a capitalizarla en torno a el desarrollo. No hacer que la gente de Punata, que la gente de la provincia de Carrasco se venga a la ciudad, sino al contrario, llevar la ciudad y mejores condiciones. Acabamos de escuchar a las provincias. En gran medida tu programa de gobierno municipal. Así es. O sea, creo yo que Cochabamba no puede ser concebida si no es por lo menos con el eje metropolitano y el Parque Industrial Santibáñez. Creo que es fundamental, porque si no... Yo creo que en Cochabamba se dan las condiciones para confundir en el buen sentido lo urbano con lo rural como en ningún otro departamento del país. Ari, siempre hemos vivido así, siempre hemos vivido entre... Tú vas al trópico y está todo conectado y hay un nivel de servicios, vas al Chapare, vas a Villatunari y tienes todo, y pasas a Chimoré y más o menos hay como que una fluidez, no te quedas ahí varado en medio del camino, siempre tienes algo a quien recurrir, qué sé yo. Hay movimiento económico, hay producción, hay un montón de cosas, y creo que en ese sentido Cochabamba es un departamento privilegiado que puede dar lugar a que esa dualidad campo-ciudad se vaya terminando y que haya digamos una amalgama entre lo rural y lo urbano, porque lo urbano desde el punto de vista conservador, clase mediero, lo rural es cada vez menos, hay cada vez menos indios en Bolivia, ¿no? Más o menos es más o menos esa la lectura, ¿no es cierto? No solo eso, sino que Cochabamba ha tenido la característica, y a mí me pasa porque yo soy casada con un paceño, y él siempre me dice, ¿por qué siempre hablas con tus palabras en quechua? Porque siempre hemos convivido. Claro y sí. La mayoría de la gente tiene un pie en lo rural y un pie en lo urbano, ¿no? Entonces, la mayoría de los habitantes en Cochabamba tienen su tierrita, tienen su casita, ya sea en Punata, en Misque, son parte de nuestras raíces, de nuestras fiestas, de nuestro, en este momento se va a vivir ya la fiesta de Urcupiña, que ahí congrega obviamente a todo ese complejo, podríamos decir colectivo
cochabambino, porque los cochabambinos somos bien fregados, pero somos realmente gente maravillosa, de trabajadora, ¿no? Quienes bromean dicen que deberíamos poner, Ramón Rocha Monroy, uno de nuestros cronistas, decía que debíamos poner al ingreso de Cochabamba, no somos como dicen, ¿no es cierto? Y en el fondo somos fregados porque somos críticos, somos exigentes. Claro, Ramón Rocha dice que Cochabamba limita por todas partes con Bolivia. Así es la única, la única que está interconectada con todos, y así somos, comerciantes, charlatanes, ¿no? Exigentes, y nos metemos mucho a la política. Cochabamba es muy politizada. Y participamos de nuestras coyunturas. Entonces, creo yo que vienen buenos tiempos a pesar del pesimismo que en este momento tenemos un bajón muy grande a nivel nacional por las elecciones, por la calidad de los candidatos, pero a la vez también son tiempos de transición, son tiempos de cambio, aunque se ha usado mucho esa palabra, pero son tiempos de cambio hacia nuevos liderazgos, y hay que dejarlos surgir. Es un proceso de ebullición. Eso es lo que estamos viviendo. Bien, Rocío, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu visión. Creo que hemos aprendido un montón de cosas vinculadas a cómo se mira Bolivia desde el centro del país. Vamos a seguir con un nuevo programa de Cable a Tierra mañana. Los esperamos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Cable a Tierra con Julio Peñalosa Bretel.